Un saludo, mi gente, ¿cómo están? Hoy nos encontramos acá en la grabación de un nuevo podcast. El día de hoy va a ser pues un poco diferente. Nos encontramos con la compañía de Ancestre Buenas, mi gente, ¿cómo estamos? y también nos encontramos con la compañía de un invitado que es Anselmo. Buenos días, soy el sistema vanguardista, pues hablo por el sistema vanguardista, pero mejor conocido como Anselmo. Soy Listo, Orcus. Anselmo. Anselmo. Pues Anselmo es una persona muy particular. Hace ya varios años yo pues tengo una amistad con ese weón. Entonces Quizás. pues me gustaría que él compartiera como un poco de ese trastorno que él tiene o como él lo quiera definir. Pues nada, Anselmo, háblenos de su personalidad y de todo esto. Listo, vean. Primero que todo, no tenemos ningún diagnóstico profesional como para decir, bueno, tengo trastorno de identidad disociativo, tengo tal cosa, pero pues los síntomas son evidentes. Y Anse, el anfitrión de este sistema, ha leído mucha psicología. Lleva desde los 10 años leyendo psicología. Entonces, tenemos muchos conocimientos sobre esto. Eh, Creemos que tenemos trastorno de identidad disociativo, que anteriormente se conocía como trastorno de personalidad múltiple. Somos tres maricas llamados Anse, Orcus y Tista. Tista es una mujer bastante existencialista. Yo soy Orcus, el que le dicen el persecutor, o sea, el que no mide consecuencias, literal. Y Anse, que es el host o el anfitrión, que es el que toma más la luz y el que toma las decisiones más importantes. Cuando ustedes nos dijeron que íbamos a grabar este podcast, que llevamos como 3 meses tratando de grabarlo, él estaba entusiasmado y por eso quería él grabarlo, porque él es el que tiene más conocimiento sobre esto. Pero paila, estoy yo. Papi, pero bueno, las cosas pues, se lograron dar en este momento. O sea, en este momento, ¿quién nos habla? ¿Qué personalidad nos habla, por decirlo de esa manera? Orcus, ¿Y quién estaba emocionado? Anse, ¿Que es el que más tiene conocimiento? sí, y Tista está también muy emocionada porque ella quería hablar, pero paila. Sí. Y bueno, huevón, yo tengo por decir una pregunta. ¿Usted cómo, o sea, usted cómo sabe, por ejemplo, cómo se manifiesta cada uno, cómo, cuándo se manifiesta ANSE y así? Ah, pues eso se llama triggers, como desencadenantes que desencadenan cierta, pues que nos desencadenan, por así decirlo. Digamos algo que desencadena mucho antes es comer chocolate y atista, que es comer fresas, por ejemplo. Y Sí. digamos ya como dolor físico me desencadena a mí porque yo soy el que tiene más resistencia a ese tipo de cosas. Pero en Ujú. general somos un sistema bastante organizado, gracias a Anse, porque él se dio cuenta de esto muy peladito. Bueno, hace poco nos hicimos conscientes que es como un antes y después, porque antes nos forzábamos a ser solo una persona, porque claro, uno dice, pues todo el mundo es solo uno, nos tenemos que forzar a ser solo uno, pero evidentemente internamente uno se siente con el resto de chimbadas. Y como él es el más inteligente, por así decirlo, él nos controló. De hecho, yo tuve un problema serio con drogas y él me controló. Sí. Yo tengo una pregunta. ¿Existe alguna de sus personalidades, existe una personalidad que sea neutro, o sea, que no sea, que sea como usted, su personalidad original? Pille lo que pasa. Digamos que todas las personas nacen con un papel en la mente. Y ese papel, digamos como decía este man Locke, que todos somos un tablero en blanco. Entonces la gente normal nace y ese tablero se empieza a llenar de un solo color. Pero a la gente con este tipo de cosas, ese tablero se parte y se empieza a llenar de forma independiente cada pedazo. Entonces no se puede decir cuál es la personalidad original. Pero como, sí se puede decir que hay una personalidad más dominante, Dominante, eso. que sería el host, que es Sanse. Bueno, a mí me gustaría por decir que, pues, que nos explicara más a fondo como, o sea, cuáles son las acciones que toma como cada personalidad, O qué sea, le gusta hacer como qué le listo. gusta hacer a Anse, qué le gusta hacer a Tissa y así.
Listo. Anse, pues es un nerd, el hijo de puta, al man le encanta leer, le encanta escuchar música porque sí, le encanta aprender y esas cosas. Yo sí soy como más, hijo de puta, estamos en el presente, estamos viviendo la adolescencia, vamos a putearnos. Soy más, sí, como ese tipo de personalidades. Y Tista es como esa típica morra básica que está ahí sola y se siente sola. Bueno, aunque ella pues obviamente tiene un grado de soledad diferente al del resto, porque no sale casi nunca. De hecho, se comunica muy poco verbalmente, se comunica más por sentimientos internamente, pero cuando sale es una persona súper amorosa y súper coqueta, por así decirlo. Eh, yo sé que usted tiene novia, Anselmo. ¿Cómo se llama ella? Erika, ¿cierto? Erika, sí, sabes. Pues si no quiere hablar del tema, pues lo podemos quitar, pero cómo ella, pues como, o sea, ella cómo le explico? ¿Cómo Ella maneja el tema? cómo, sí, cómo maneja el tema, ella cómo lo toma. Pues nos hicimos conscientes hace relativamente poco, gracias a otro podcast llamado The Wild Project, que este pelado entrevistó a otro sistema llamado Long Soul System. No sé si lo habrán visto, se los recomiendo. Sí, ya lo vi. Por eso nos hicimos conscientes y empezamos a leer más sobre el tema. Entonces, es un tema relativamente nuevo para la relación, porque claro, el que se hizo novio bueno, los que se emparejaron fueron Anse y ella, o sea, los que se enamoraron. Obviamente yo les sigo siendo fiel ¿y qué? Ah, ¿de qué estaba hablando, weón? De que Anse se volvió novio de Erika, entonces que usted le sigue siendo fiel, Orcus. Ah, sí, ¿sabes? Entonces, ¿qué? Entonces ella se lo tomó bastante raro porque, claro, hay comportamientos, cuando uno empieza a convivir mucho con una persona, hay comportamientos que ellas empiezan a explicar a través de este trastorno. Como digamos lo del tema de, como digo, de las drogas, porque, claro, Ansel era diciéndole, porque Ansel es antidrogas, era como, no, marica, a mí no me gustan las drogas, claro, y nos salíamos a fumar un porro y digamos con olor a eso. Entonces era Sí, como, what sí. the fuck. Y entonces eso ya se puede explicar a través del trastorno, pero entonces ella se lo tomó bien porque igual que sea novia ya significa que le tenemos mucha confianza a los tres, porque para que una persona entre de esa forma a nuestras vidas tenemos que estar los tres de acuerdo, o si no, no entra. Se lo tomó bien porque, pues claro, los tres la amamos harto. Y eso. Y Yo tengo una yo, pregunta. hágale gordo. Una persona así, o sea, ¿puede controlar las personalidades o no? No, pues más que controlarlas, es como el líder, por así decirlo. Cada uno tiene sus gustos y cada uno tiene su forma de ser, evidentemente, pero no es como que nos controle, sino como que, bueno, tenemos que tener reglas porque estamos compartiendo un cuerpo y no nos vamos a, pues, uno no va a matar al cuerpo por el resto. ¿Sí me van a entender? Sí, sí. Y eso lo hace Anse, controlarnos. Yo quisiera preguntar si, o sea, ustedes internamente tienen como conversaciones, por decir, Anse le preguntaba cosas a Tista y así. Sí, sabes, sobre todo entre Anse y yo, verbalmente, porque la conversación con Tista solamente es por sentimientos y es difícil de expresar cómo es hablar con ella porque son solo sentimientos. Es que, imagínese, le voy a dar un ejemplo cómo es internamente. Un carro, yo en ese preciso momento lo estoy manejando Sí. y Anse está de copiloto, entonces uno lo puede sentir más, o sea, uno lo siente al ladito, por así decirlo, cuando uno está conduciendo, que al que está atrás en la cinta de atrás. Entonces es más fácil hablar con el copiloto que con la persona que está atrás. ¿Sí me hago entender? Que sería artista que mantiene en el asiento de atrás. Sí, sí. Melo gordo, ¿qué más tiene para decir? Si una de esas personalidades de pronto puede llegar a ser agresiva. Ah, sí, ese soy yo. Sí, sí, eso llaman, tienen unos roles todos extraños, pero les voy a explicar a mi forma. Y Digamos, si, ¿cómo? y si es agresivo con, digámoslo, con usted mismo, o con también se puede demostrar esa agresividad con otras personas. No, no, es que lo que pasa es que como nosotros siempre nos esforzamos a ser uno, y por más agresivo que yo sea, me tocaba controlarme para que la gente empezara a
para que pensaran que era Anse nomás, si me hago entender, porque es extraño ver a alguien actuando de dos formas distintas de un día a otro, pues. Entonces Anse dijo, marica, nos tenemos que controlar para que no se den cuenta, para que no, para no cagarla, pues. Entonces sí, pues ahora estoy más controlado, pero yo soy esa personalidad agresiva de las que hablan y yo le hacía mucho daño a Anse internamente, porque yo quería salir, quería vivir y Anse no me dejaba. Por eso es que cuando salí fui como tan destructivo, autodestructivo. Pero para eso es estatista, para controlarme y no hacerle daño a Anse. No me acuerdo cómo se llaman los roles científicamente, pero digámoslo así, que es como que yo soy la bestia, si se han visto fragmentado, yo soy la bestia, entre comillas, y Tista es la que se encarga de controlarme. Yo quisiera saber si, o sea, pues físicamente, si hay algún cambio, digamos, cuando se manifiesta Tista o Anse, digamos que, o sea, qué cambia en su físico, o digamos, en su manera de vestir o así. Ah, en la manera de vestir, claro, porque digamos Anse es remetalero, entonces él se viste más oscuro, más café y ese tipo de cosas. A mí me gustan más como los colores naranjas y esas cosas. Entonces sí se pueden como darse cuenta físicamente en los pequeños detalles, pero obviamente no es como que nos cambia el rostro drásticamente, como en Fragmentado, que es re exagerado. Por lo menos a nosotros no nos pasa porque procuramos ser uno siempre, pues habíamos procurado ser uno. Pero digamos internamente sí somos físicamente distintos. Digamos, Anse es el que tiene la cara del cuerpo y yo soy literalmente un orco. Mi cuerpo es la mitad, pues la mitad no, yo soy mitad orco e internamente soy un orco. Si quieren les mando foto ahorita. Y Tista es una mujer. Digo que es la mujer más hermosa del mundo porque no sé cómo describirla. No, no la he visto como tal, no le he visto la cara, pero la siento. Sí. ¿Cuál es Digamos, la pregunta? ¿Cuál es la pregunta que más le molesta que le hagan? Que si soy el malo. A mí, que si soy la persona que la caga o esas cosas, porque pues no considero que sea el malo, pero solo por tener esa personalidad más liberal o no sé, tienden a pensar que soy la persona mala. descríbase en una palabra. Yo, Sí. eh, a ver, no, nunca me habían hecho esa pregunta. Alocado, yo qué sé, marica. Espontáneo mejor, espontáneo. Espontáneo, solo que esta pregunta me corchó. Que se escriba en una sola palabra. Yo Orcus espontáneo, pero es que esa pregunta me corchó porque nunca me la habían hecho. ¿Y cómo se describirían las otras personalidades en una sola palabra? ¿Yo o ellos mismos? Usted, Orcus, ¿cómo describiría a las demás? En una sola palabra. Anse inteligente y Tista belleza. Tista belleza. Belleza. ¿Cómo explicarlo? Uno muchas veces siente como la energía de las personas, entonces yo me imagino que usted siente a Tista, pero, o sea, no, pues no me explico ¿cómo le explico? ¿Cómo no puede verla? O sea, usted no puede verla ni en sus sueños, No, ni pintando. el sueño sí, evidentemente. Yo Sí. la puedo sentir más, pues es que uno la siente, no sé cómo explicarlo, como si, imagínese usted pensando, piense en una historia que le hayan contado, cómo la piensa. Imagínese que esa historia llegó de la nada en su mente. Así se siente. Sí. Yo tengo una pregunta. ¿Usted ha sentido alguna vez que ha sido discriminado por esta condición? No, porque es algo nuevo y algo que apenas estamos empezando a decir. Pero digamos, sí nos sentimos bastante como que nos quieren forzar a ser una persona aquí en la familia y esas cosas. Como que les chocó la primera vez que les dijimos que como que no nos creían, por lo menos. Sí me hago entender, porque claro, es algo chocante a la primera. Y más que nos han visto crecer y como, claro, no hemos sido como otros sistemas que somos radicalmente distintos, porque otros sistemas han tenido otro tipo de traumas re distintos. Nosotros hemos sido muy controlados con eso, aunque hay pequeños detalles que sí nos delatan, por así decirlo. Digamos la fuerza física.
que es algo re exagerado, literalmente, porque Anse es un debilucho y cuando yo tomo el control, pego más duro que Anse y es como algo que nos prueba que existimos. Científicamente, o sea, la ciencia como, ¿qué explicación le da a este tipo de cosas, a este tipo de trastornos? Pues la ciencia tradicional no le da pie a los trastornos disociativos, porque dice, no, marica, es que eso no, eso son alucinaciones de un solo yo y esas cosas, que puede ser cierto, pero es muy real como lo sentimos al menos. Digamos, hay un libro, es que es chimbala, sabe, Anse, weón. Hay un libro que explica como la psicología desde todos los puntos de vista, o que tiene, no, perdón, que como un tratado filosófico, pero en psicología, ¿sí me hago entender? Que explica ese trastorno, pero sí, ya es algo avalado, espero lo busco. Alfa. Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Uno cómo puede apoyar a las personas que tienen este trastorno? Pero estoy escuchándolas, porque una persona que no tenga este trastorno nunca nos va a entender, por más que quieran. Sobre todo escuchando lo que dicen, por lo menos a nosotros. ¿Y una persona cómo puede descubrir que tiene este trastorno? Digamos, Anse lo hizo, digamos, Anse fue el que lo hizo, porque él es el que tenía todas las de hacerlo. Y digamos, hay como comunicaciones que teníamos, que es a través de dibujos. Ustedes han visto Your Name, de hecho esta pelada lo describe así, una chimba, que se empiezan a anotar cosas en el celular, o a hacerse dibujos en la cara, que uno se despierta, digamos, en el día y se ve eso y dice, marica, eso no lo tenía ayer, huevón. Entonces una de ellas empieza a caer en cuenta, como, estoy compartiendo cuerpo con alguien más. Claro, entonces uno se siente raro porque toda la vida le han dicho, usted es Anselmo, usted es Anselmo, usted es Anselmo, usted es Anselmo. Y digamos antes, como Anse no se escribe de forma performática, por así decirlo. Él se creó un Facebook, no sé si ustedes lo habrán visto por ahí, llamado Orcus, porque Sí, sí. decía, porque yo, pues, a ti y a mí nos gustan mucho las redes sociales, pero a él no tanto, porque él prefiere leer y hacer esas chimbadas. Entonces él se lo creó para mí, por así decirlo. Entonces eso fue como un clic, no sé cómo explicarlo, como un, marica, estoy compartiendo cuerpo con alguien. Otra pregunta. ¿Usted cree que estas personalidades pueden llegar a ser como destructivas, o sea, que dañen a la persona como tal? Sí, claro, pero, o sea, no como lo describen, o sea, no como suena. Digamos, el hecho de drogarse ya es dañar el cuerpo. Y para Anse, obviamente Anse siente eso, porque esto ya es un problema físico, por así decirlo. Y digamos, el guayao y esas cosas, por más que un alter haya tomado y al otro día se despierte el otro, ese alter va a sentir el guayao. Entonces sí se puede llegar a hacer eso, pero no es como una bestia, como lo describen en Fragmentado, ni nada de eso. ¿Usted siente que, digamos, todas las personalidades, pues, o sea, físicamente es un solo cuerpo, Quizás. pero usted siente que cada personalidad tiene como su propia edad o todas son como de la misma edad? Sí, de hecho, Tista tiene 23 años. Pero yo sí. Pero ¿Cómo? ¿usted lo sabe que tiene 23 años porque se lo dijo o qué? No, porque se siente. Pues por lo menos yo lo siento y no sé cómo lo sienta ella, pero después ella nos lo comunicó, pero es que es sentir, literalmente es su sentir, si me hago entender. No es Sí, como, sí. Ana, tengo 23 años, es como, me siento 23 años y ya. O sea, como es algo, pues, no sé, como, cómo explicarlo, como es algo innato, o sea, uno está consciente de que tiene, digamos, una edad Quizás, o algo así. quizás así. Digamos, otra pregunta. Digamos, usted, ¿en qué piensa que puede afectarles, pues, este cuento de las personalidades y de todo a su futuro? Digamos, o sea, cada uno tiene como una meta de vida distinta, o ambos comparten, pues, una misma meta de vida. Pues digamos, Ansel como es Renner, quiere ser psicólogo y músico,
pero yo solo quiero estudiar, dedicarme a la música. Digamos, yo soy el que desarrolló la vena por la producción y Anse por el piano, pero si usted pilla, somos artistas, por así decirlo, nos encanta la música. Y pues como Tista pues Tista no tiene como metas de vida, por así decirlo. Ella se está como, bueno, pues toquen piano, toquen bajo, produzcan esas vainas. Pero a ella le gustaría, digamos, que nosotros hiciéramos performance, que nuestros conciertos sean un espectáculo del hijo de puta. Pero como es el mismo carácter, por así decirlo, es el mismo espíritu, tenemos como en la música en el espíritu. ¿Sí vamos a entender? Sí. Nos afecta más en la vida cotidiana como conmigo es conocer a alguien. Cuando conocimos a Eric, pues que fue un milagro, de hecho, que yo estaba a la luz porque era una fiesta, que supuestamente iba a alcohol, pero menos mal no hubo. Entonces la vimos y a mí me llamó la atención porque es una persona muy atractiva físicamente. Que yo le pedí el número por eso, más que todo. Pero la primera cita fue Anse. Entonces fue como, marica, ojo se enamora, ¿sí me hago entender? Y pues sí, nos enamoramos. Entonces nos afecta más en las cosas de vida cotidiana que en el futuro. Una pregunta. ¿Usted cómo debe tratar este trastorno? O sea, ¿usted qué hace como para contenerlo? ¿Usted simplemente deja que todo fluya? Pues yo dejo que todo fluya, pero Anse es el que tiene que tener más control con esto. No me acuerdo quién fue el que dijo eso, pero hay una metáfora súper chimba que explica cómo se vive estos trastornos. Imagínense que usted cuando nace le dan manzanas infinitas y las puede comer cuanto quiera. Cada vez que se come una manzana, eso implica esfuerzo mental. Las personas con este tipo de trastornos tienen manzanas limitadas, por ejemplo, que nos dan 3 millones de manzanas. Entonces, claro, lo tenemos que tratar súper cuidadosamente porque las cosas nos implican más esfuerzo mental que a cualquier otras personas. ¿Sí me hago entender? Sí. Y digamos, una personalidad podría... Sí, Sas, y ya hemos muerto varias veces. ¿Y cómo? Digamos que internamente se deja de sentir. Y yo que estaba muerto, por ejemplo, es como literalmente, pues, como dormirse. Y usted cuando se despierta no se acuerda absolutamente nada. Eso se llama un blackout, creo, o una amnesia absoluta. Amnesia absoluta. Sí. Pero cuando usted, digamos, o sea, renace como una nueva personalidad, o renace siendo el mismo, o no renace, o como es la Ah, vuelta. no, sí, pues, o sea, es que no sé si se puedan morir como tal, porque es como que sigue ahí en la mente, pero no creo que morir sea la palabra adecuada, sino como que se duerme o entra en coma. Y digamos, ¿por qué tiempo Eh, aparecen o se duermen? No, eso es relatorio porque, digamos, la otra vez que antes estaba muerto, por así decirlo, pasó algo con Eri, pues un problema personal, y él salió de la nada. Es como que seguimos en coma, pero aún podemos sentir. O por lo menos eso nos pasa a nosotros. No sé qué tan científico sea eso, weón. yo tengo otra pregunta. ¿Usted cree en qué se equivoca la gente la gente que no conoce este tema, que juzga algo que no es así? Eh, que es, o sea, no es como que una personalidad nace de la nada de otra personalidad. O sea, digamos que estaba Anse y nací yo de la nada, sino que ese Anse se partió. Entonces, como, por eso se cambió el nombre, de hecho, porque no es personalidad múltiple, sino una misma disociada, o sea, una partida. Entonces tienden a pensar que esa persona está como loca o que está imaginando cosas, sino que es el trastorno que es como alterar algo, si me hago entender, por X cosa, digamos, esto nace por traumas severos y la esquizofrenia también. Entonces, si me hago entender, tienden a pensar que es como que hay tres almas, por así decirlo. O sea que este trastorno no se da por un trauma que usted tuvo. No, sí se da por un trauma complejo o por varios. ¿Ya qué cree que usted se debe, pues, o sea, qué considera usted el detonante, pues, para este trastorno? Pues los más comunes son traumas sexuales continuos, no como solo sufrir una violación le va a dar eso,
sino como que nosotros no sabemos qué nos pasó porque aún no hemos ido a terapia, pero leyendo este tipo de traumas van por eso, o digamos otro caso común es como la manipulación de un niño, que le empiezan a decir, pana, pana, venga, chúpemela, weón, pero a través de una manipulación, no es como una violación directa, pero claro, como dicen, el espíritu sigue ahí y es un espíritu viejo, por así decirlo, entonces, aunque uno lo está manipulando y lo quiere hacer, igual le está pasando algo malo, ¿sí me hago entender? Sí. Sí. Eh, Usted, hágale, 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 Bonnie. vale, pa. ¿Usted algún día quisiera tomar terapia en esto así con personas profesionales No, pues claro, o estamos aquí en Tunja por eso, porque en Manizales la psicología es una monda, weón. y usted, o sea, cómo reaccionaron sus familiares, sus padres? Mi padre uno sabe. Sí, padre uno sabe. Pero aquí ya les contamos a todos y todos quedaron como, bueno, pues vamos a ayudarles. Y pues yo les dije, porque me acuerdo que estaba ya la luz, que la única forma que nos tienen para ayudar es escuchándonos. Sí, obvio, porque pues no es como, o sea, no sé cómo escribirlo porque yo no sé mucho del tema, pero pues quizás estoy hablando mierda, pero voy a escribirlo como un problema. Sí, claro. Digamos, ese problema, lo difícil de tratarlo y así, es porque no es algo físico, es algo mental o psicológico. Entonces, no es como que yo diga, le puedo hacer un remedio, le puedo poner a hacer terapia para eso. O sea, Claro, y terapia no es como la física. depresión que uno le dice, venga, le doy un abracito. Exacto, exacto. Otra cosa que me gustaría preguntar es, ¿en qué siente que usted, en qué siente que le afecta pues esto para su vida cotidiana? O sea, que usted le toca ser diferente al resto de personas y así. Pues visualmente y pues nada en general, pero internamente sí nos tenemos que, digamos, en matemáticas, por ejemplo, que Anse es mejor en matemáticas que yo. Entonces Anse tiene que hacer las tareas de matemáticas. Entonces tenemos que forzadamente hacer switch para que le haga la tarea de matemáticas. Hacer switch es como cambiar de personalidad, por así decirlo. Y que Ujú. digamos que él sabe tocar mejor piano que yo. Entonces tenemos que hacer switch para eso. Pero físicamente no se ve el cambio porque sigue siendo un cuerpo. ¿Sí me hago Sí, entender? sí, obvio. Eh, Em, yo iba a preguntar algo. ¿A usted le gustaría tener como totalmente dominado, como usted poder definir? En este momento quiero ser Anse, en este momento quiero ser Orcus, y así. Pues es que esa pregunta es ambivalente porque siempre soy Orcus, si me hago entender, no es como que en ese momento quiero ser Orcus, sino como que creo que la pregunta que usted quiere hacer es si pudiéramos tener el control total de cuándo salir Anse y cuándo quiere salir Orcus. Y sí se puede Sí, sí, hacer, pero demanda mucho esfuerzo mental. Entonces como que evitamos, usualmente lo hacemos cuando dormimos, que decimos, porque igual es aleatorio para nosotros. Mañana tiene que despertar a Anse porque tiene que tocar piano en el concierto. Digamos que me despierto yo. Es como, puta, tenemos que hacer switch. Y eso, digamos, demanda mucho esfuerzo mental y además duele físicamente. A sí. no ser que sea pacíficamente. Digamos, aquí no nos duele porque es un hogar muy pacífico. De hecho, es un retiro espiritual. yo tengo una pregunta. ¿Qué problema, o sea, qué problema grave le ha traído esto? O sea, un problema que haya tenido porque la gente no sabía que usted tenía esto, o sea, que no lo entendió en ese momento. Digamos, al hacer promesas, que Anse le haya dicho a alguien, te prometo que mañana te voy a traer un pan. Y justo al día siguiente amanezco yo y llega esta persona y me dice, ¿y mi pan? Es como, pues puta, marica, yo no sabía que tenía que traer un pan. Entonces es como, mucho hipócrita, huevón. Y ese tipo de cosas, sobre todo. Yo pienso que mucha gente piensa como, o sea, porque nadie sabe cómo, o sea, nadie puede aprender en cuerpo ajeno. O sea, yo no puedo decir que yo siento lo que usted siente porque es algo que sí me entiende, que no se manifiesta en mí. Quizás. Entonces, yo pienso que mucha gente lo toma como, no, este man se está inventando o está sacando excusas. Le pasa pues que le digan ese tipo de cosas. Quizás, digamos que
una amiga nos dijo que, uy, pero usted se puede tirar eso de excusa para ser infiel a Eri, por ejemplo. Yo dije, no, marica, es que igual es novia de Anse y es el cuerpo. Se cuadró con el cuerpo, lastimosamente. Aunque yo la quiero mucho, también, pues, igual le tengo que ser fiel. Claro. Y digamos que la gente toma como excusas que yo me drogué y que Anse no. Bueno, me drogaba, perdón. Porque, claro, Anse les decía a todos, no, marica, es que la verdad es que a mí no me gustan las drogas. Y Tran llegaba con tufo. Era como, puta, pero como a mierda, weón. Entonces, Sí. pueden tomar esto como una excusa que, ay, Anse se quiere drogar, pero en verdad no es así. Yo tengo una pregunta. ¿En algún momento usted se ha sentido como cansado o puede llegar a pelearse en las personalidades entre sí? Sí, claro, eso nos pasaba mucho antes, Pero es que era raro porque, claro, nosotros lo tomamos como una performance, como es el problema de Anse. Pero nosotros obviamente sabíamos y se siente muy raro porque uno internamente ve como luz, como una luz, un destello cuando el otro está a la luz. Entonces, sí hubieron varias peleas, sobre todo con relaciones sociales, porque Anse es muy cariñoso y muy así, y yo soy muy directo. Entonces eso nos ocasionó que se fueran varias personas. ¿Y Entonces sí, cómo son las peleas? O sea, ¿qué sucede en como una pelea de personalidad? pues empezamos a discutir sobre qué es lo mejor, por así decirlo, sobre qué debemos hacer. Y Doug, es que este tema es complejo, weón, porque usualmente son por sensaciones. Entonces, digamos, el que está a la luz es el que más sufre porque el que es el que está sufriendo físicamente, además de mentalmente. Entonces empieza a sentir decaído y el esfuerzo, pues el esfuerzo mental o como las ganas de vivir, por así decirlo, se le empiezan a bajar y esas cosas. Entonces, digamos que Anse quiere ir a comprar un micrófono nuevo. Y yo le digo, no, marica, pero es mejor, pues ya tenemos uno, ¿por qué no mejor vamos a comprar un celular? Entonces empezamos a tener esa pelea y obviamente Anse está en el total derecho de hacer lo que quiera porque él es el que está tomando la luz. Pero claro, uno empieza a escuchar a la otra persona y igual es desgastante. No es como la esquizofrenia que es como, weón, vaya mátelo, weón, vaya mátelo, vaya mátelo. Pues obviamente es un ejemplo exagerado porque es esquizofrenia extrema, pero igual se sabe, o sea, es como escuchar, o sea, como cuando ustedes piensan, imagínense que piensa otra persona a la vez. No está tomando decisiones por usted, pero lo está escuchando. Es bastante frustrante igual, al comienzo, pues. Sí. Pensando en algo. ¿Qué pensamiento tienen ustedes frente a la religión? O por lo menos Orcus, ¿qué piensa frente a la religión? La religión como tal es una bondad porque, weón, pues es más que todo una doctrina, pero sobre Dios y sobre la espiritualidad, que es muy chimba porque este tipo de trastornos la prueban, de hecho, porque digamos lo que les decía la música, que como viene en el espíritu, en la sangre, como lo dicen, a los 3 años nació ese amor por la música. Digamos ya otras cosas como gajes, como que yo quiero ser bajista y Anse pianista, pero igual no deja de hacer música. Ajá. Digamos que ese tipo, y Y además estando aquí en el retiro espiritual nos ayuda harto como a centrarnos y como les digo, como digamos algo que se sufre mucho de amnesias, sobre todo a Anse le pasa, porque es el más sensible. Aquí se controlan bastante y creemos que es por eso. sí, por decir Eh, para Orcus, ¿quién es Dios? ¿O qué es Dios? Para mí, ¿qué es Dios? Yo creo que es el mismo concepto para los tres. Ya tocaría preguntarle a Anse, pero Anse no quiere hablar, no sé por qué. Yo pienso que perdón, que Dios está en todo y todo está en Dios. No, o sea, pues, no quitando la imagen de Dios, se le pueden llamar como quieran, el uno universal, Alá, como le salga de la chota. Es como eso que prueba la vida, si vamos a entender, más que todo. yo tengo una pregunta. ¿Usted cree que estas personalidades son, o sea, derivan de su mente? Porque hay mucha gente que dice que pueden ser como espíritus que, que se meten a su cuerpo o algo así. O sea, esos son dichos populares. ¿Pero usted qué cree que sea eso? Pues, como les digo, lo que estudian sé que es una mente partida, porque un espíritu, weón, pues soy muy real para ser un espíritu, si me hago entender. Y además,
ya pasamos por la etapa de solo alucinaciones auditivas, porque claro, digamos cuando yo tomaba la luz sin saber que era Orcus, pues sin hacernos conscientes, que es como un antes y un después, claro, uno empieza a escuchar como a Anse igual, y cuando Anse tomaba la luz se le olvidaba lo que hizo internamente por las amnesias que les digo. Entonces es muy complejo decir que es un espíritu, porque un espíritu tiene que hacer más cosas que solo querer vivir. Bacano. Digamos, en qué cosas están de acuerdo los tres? Estamos de acuerdo en los tres en que no nos podemos dejar morir, por así decirlo, en que tenemos que salir adelante. Estamos de acuerdo los tres en que queríamos una pareja para Anse, pues, en venir aquí, en la terapia, pero de hecho muy pocas cosas, pero igual nos ponemos de acuerdo. Sí. Los tres estuvieron de acuerdo con la realización de este podcast. Sí, sabes, claro. Sí, digamos, Anse tiene ganas de hacer algo, pero eh, otra personalidad se opone. ¿Qué pasa ahí? Depende que sea y depende la cantidad de rechazo, porque digamos con el tema de las drogas, que Anse es totalmente anti eso. Digamos, yo le digo, parce, déjeme vivir, pues es nuestra vida, pero pues igual quiero hacerlo, igual voy a estar yo sufriendo los traumas pues, el efecto, por así decirlo. Entonces él es Sí, como que, bueno, pues, y se muere, o sea, se muere, por así decirlo, se entra como en coma y eso se llama entrar de forma, es que hay como influencia pasiva e influencia no pasiva. ¿Ve? Influencia pasiva e influencia activa, que es como que está de copiloto, es la influencia activa, que le empieza a decir uno como, bueno, pero debería hacer esto, pero y empieza a influir en emociones más que todo. Entonces uno también siente lo que siente el que está a la luz. Obviamente no tan físicamente, por así decirlo, es como más, como lo que les decía el pensamiento. Si ustedes se ponen a pensar en el cuento y en lo que opinan del cuento y les llega otra opinión de la nada, imagínense esa opinión lo que debe sentir. ¿Sí me hago entender? sí. Entonces eso. Digamos, en los trabajos del colegio, por decir, a usted que le pongan a leer un cuento, pongamos un ejemplo pues al aire, le toca leer un cuento y usted tiene que dar su opinión frente a eso. Digamos, usted está en medio pues de dar su opinión y en medio pues de esto se manifiesta otra personalidad. Eso, ¿ahí qué pasa? ¿Queda diferente el texto o qué? No, pues hay redacta el que está en la luz. Y digamos, si yo le digo, pero debería ser mejor esto. Y si lo quiere poner, lo pone. ¿Sí me va a entender? Pero igual lo Sí, escucha. sí. O sea, el que tiene totalmente como la autonomía es el que está a la luz. Sí, él puede hacer lo que quiera, literalmente. Digamos, hay casos en que gente mata a alguien y llega y cuando van a enjuiciar, enjuician a otro alter. Entonces, y digamos que sufrió amnesia y no se acuerda de eso. Entonces empieza a decir, no, marica, pero yo soy inocente. Que esos son, pues, casos súper comunes en las novelas. Pero yo soy inocente, weón, yo no hice eso. Pero y claro, le muestran el video. Sí me va a entender, Claro, igual sí. fue ser un cuerpo. Eso es un ¿Usted qué? Sí, Sas. ¿Usted considera que, o sea, las personalidades que usted tiene son, por decirlo así, pacíficas, pero hay otras personas que tienen personalidades verdaderamente agresivas? Sí, hay gente que lo pasa muy mal porque es un trastorno muy complejo. Y digamos que emocionalmente y supo controlarlos muy bien. Porque hay como, imagínense, usted está conduciendo el carro y han se lleva toda la vida conduciendo el carro. Entonces no podía voltear a mirar porque no le habían enseñado a hacerlo nunca. Le tocó aprender a hacerlo. Y claro, nosotros que hemos estado del otro lado, por así decirlo, nosotros hemos visto cómo él conduce, pensando que éramos el conductor. Entonces, a otras personas no solo tienen un copiloto y un chofer, ve, un copiloto y ¿cómo se dice el que está atrás? Como sí, el somos, pasajero. somos un copiloto y un pasajero, y Ans es el chofer. Hay gente que tiene más pasajeros, hay gente que tiene más copilotos, entonces esa gente lo pasa peor y suelen ser más difíciles de identificar porque son ya problemas muy jodidos.
A nosotros nos fue bien en general. ¿Y usted ha conocido otras personas, ya sea, pues, primero me gustaría que me responda, ¿ha conocido otra persona, ha conocido físicamente? ¿Ha conocido, pues, o sea, gente famosa que tenga esto o así? Pues el caso que nos vislumbró, que nos hizo conscientes, que es Long Soul System, que tiene 8 personalidades contando y contando porque pueden salir más. Pues pueden salir más, no, pueden manifestarse más. Ese es el caso que conocemos nosotros y pues ya el de los libros como Civil y esas bondades. Y sí conocemos a una persona por internet que se llama, que él tiene, que los alters se nombraron todos igual para evitar como confusiones, que fue re gracioso. No me acuerdo cómo se llama, marica, como Laura o algo así. Es colombiana. Y Sí, ¿sabes? De Manizales y todo. hay, hay que tomar en cuenta toca temas de los, cómo se escogen los nombres de cada álbum. Ah, eso ya es un mundo, pues eso es un mundo cada alter como cualquier persona, pero digamos, Ansi nació con su nombre, evidentemente, y no se lo ha cambiado, porque puede pasar. Pero digamos, nosotros nacimos sin nombre y Anse nos nombró porque, pues, como parceros reales, y decía que eran partes de su personalidad, de hecho, cuando nos presentó, por así decirlo. Y digamos, a mí me llamó Orcus, porque, claro, él veía un orco y era como, pues, y además, como yo quiero tocar bajo y como a él se le manifestó esas ganas de querer tocar bajo sin saberlo, hay un bajista bastante conocido del black metal llamado de la banda Behemoth que se llama Orcus justamente y a mí también me encanta ese bajista, entonces como fue puta mucha coincidencia, entonces me llamó Orcus por eso. Y Tista antes se llamaba Satana porque físicamente y en la personalidad se parece mucho a la personaje de un cómic llamada Satana que es una bruja en DC. Entonces él le dijo, uy, marica, pues Satana, y además, pues que es una persona muy, muy bonita, pues una persona, un personaje muy bonito. Entonces, pero ella quedó como, parce, que ese nombre tan cool, ese nombre tan friki, literalmente. Y él como, pues, ponga ese nombre usted entonces, pero igual lo adoptó porque pues le tocó, por así decirlo. Hasta que saliendo con una amiga de Tista, pues no es amiga de los tres, pero es la mejor amiga de Tista, se encontraron un esmalte llamado Vanguardista, que, que era justo su color favorito. Y le encantó la palabra, fue como un flechazo a primera escucha. Y dijo, no, yo me voy a llamar Vanguardista, pero llamar a alguien Vanguardista, weón, que es ese nombre tan largo. Entonces lo abreviamos a Tista. Eh, ¿Una persona puede ya nacer con esto o eso se va desarrollando ya a través de la vida? No, eso le puede dar a cualquier persona en cualquier momento de la vida, pero obviamente pasa más en la infancia, porque eso se da por trauma severo, por trauma complejo, perdón, que es un trauma que se repite que se repite casi todos los días, por así decirlo. Que digamos que lo están abusando todos los días o que lo están, sí, que lo están maltratando en general, que está sufriendo trauma todos los días constantemente. Entonces, un niño no tiene las herramientas como para defenderse de eso, ni para huir, porque no sabía hacerlo, ni nada de eso. Entonces su mente, ¿qué hace? Dice, pues marica, hay un meme que es bastante representativo de esto, que es que llega un corazón y se enamora de una corazoncita. Esa corazoncita se va con otro corazón y le es infiel. Entonces este corazón se parte. Y los dos pedazos rotos se dan la mano como para ayudarse, como para que no estén solos. Eso mismo pasa con este tipo de trastornos. Para que el niño esté como sano, se crea a sí mismo como un amigo imaginario. De hecho, el amigo imaginario es una prueba de disociación leve porque el niño se siente solo, si vamos a entender, se está sintiendo mal, entonces necesita a alguien que lo ayude. Y como nadie está ahí como para ayudarlo, hace esto. Es como una medida creativa de la mente para estar bien. O sea, digamos, en algún momento de mi vida, aunque suene loco, podría manifestarse algo así. Sí, ¿sabes? Pero es que, digamos, usted ya tiene razón, usted ya tiene muchas herramientas para defenderse de los problemas. Entonces es muy poco probable que le pase. Eh, no sé si el gordo tenga algo más para agregar, para preguntarle. Que si
cuando yo me imagino que descubrir esto no debe ser fácil, debe ser duro. Si alguna vez llegó a sentir como pensamientos suicidas o algo así. Sí, pero sobre todo yo, porque es muy optimista en general, porque, no sé, es que era complejo, weón. Y por eso es como que nacen estas ganas de vivir o de estar a la luz, porque internamente es... Porque claro, a Ansel le fue fácil darse cuenta, por así decirlo, porque él nos escuchaba, pero digamos, yo era esa voz. Bueno, yo soy esa voz de Anse que le decía como, pues que lo frustraba. Entonces, claro, como él se frustraba por mí, yo también me frustraba mucho. Entonces, claro, yo llegué a pensar que era Anse, porque Anse pensaba que era yo, y es una situación muy frustrante para mí, pues fue una situación muy frustrante para mí, por lo menos. Digamos, Anse lo supo manejar, porque claro, él estuvo madurando en la vida, él estuvo aprendiendo, él estuvo teniendo herramientas para eso, en cambio yo no. Por lo menos él pudo hacerlo para enseñarme. ¿Sí me hago entender? Sí. Bueno, pues bacano, bacano pues saber todo esto, que pues conocer más un poco de de las personalidades suyas. Eso no es, pues no es fácil encontrar esto pues a diario, que uno diga, no, es que yo tengo varias personalidades y que tenga pues tanto conocimiento así como lo tiene usted. Y si usted dice que Anse sabe más del tema, pues debe ser más bacano escuchar a Anse. Sí, por eso él les había dicho que quería hablar el otro día, pero paila. Sí, sí, baila, pues ese día no pudimos porque pues estábamos más ocupados. Sí, ¿sabes? Bueno, pues, papi, agradecerle por este espacio y muy chimba, pues, todo lo que engloba todo esto y eso nos hace ser más conscientes, pues, de que hay personas con este tipo de cosas y, pues, tenemos que tener como más empatía con todo el mundo y saber que hay personas, y evidentemente hay personas que sí usan como este tipo de cosas o sea, como para sacar excusas maricas y todo eso, pero sí hay, Sí. evidentemente hay gente o sea, que tiene este tipo de cosas y que no las puede controlar. Y pues nada, Sí, papi. digamos, hay un caso en internet de una tipa que tiene amnesia absoluta entre todos sus alters. Entonces, saben que tienen alters porque otras personas le han dicho, weón, qué gonorrea. Qué gonorrea. Nada, papi, no sé si el gordo tenga algo más para decir o Anselmo que tiene para decirle a los oyentes. No, la verdad que muy interesante la charla que tuvimos. Eh, sí, muy interesante. No sé si quiere decir algo, Anselmo. No, yo la buena. Pues vamos despidiendo, Tony. Listo, listo, gente. Muchas gracias a los que nos escuchan. Dios les pague por compartir, a los que comparten, a los que nos ayudan eh, subiendo los links a sus historias en Instagram, en WhatsApp, en Facebook, en todo. No se les olvide que estamos en Spotify y en YouTube como Los Primos Podcast. Nada, te lo dijeron los primos. Muchísimas gracias.